Hoy te voy a mostrar una de mis ensaladas favoritas. Aparte te voy a dar 5 datos de esta receta que te van a ayudar con tu salud, con tu belleza y con tus plantas. Comencemos. Para esta receta voy a necesitar un cuarto de repollo morado, la tapa de un mango bien maduro, medio pepino picado en trozos sin semillas y el jugo de un limón pequeño. Y al final un toque secreto que no te puedes perder que va a llevar esta ensalada a un siguiente nivel. Empiezo con el protagonista de mi ensalada y en esta oportunidad yo le voy a quitar el corazón o lo que yo le llamo el corazón del repollo, que es toda esta parte blanca que está acá. ¿Cómo lo voy a cortar? Voy a simular que es una cebolla y luego voy a hacer tiras para luego partir en cuadrados, no tan grandes y no tan pequeños. Una vez terminado con esto vamos a proceder a lavarlo. ¿Cómo lo voy a lavar? Lo voy a llevar a agua bien pero bien caliente con un chorrito de vinagre. 1 para que saque los gases y 2 para que se limpie por completo. Así que vámonos a la cocina. Chorrito de vinagre, blanco si es posible. Voy a moverlo, el agua se va a teñir un poco de color morado, es normal. Ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí unos 5 minutos y con esto es más que suficiente. Antes de colar voy a agarrar un poco de esta agua y la voy a agregar en un recipiente porque esta agua se la voy a agregar a mis plantitas. Esta agua está llena de micronutrientes que vamos a aprovechar al máximo. Ahora vamos a picar la mitad de este pepino. Tú escoges si dejarlo con piel o quitarle la piel. Yo escojo quitarle la piel. Voy a cortarlo a la mitad y le voy a sacar todas las semillas. Pepino listo. Viene el turno del mango. Te dije que solamente vamos a necesitar una tapa, así que lo vamos a cortar así. Y esta es nuestra tapa. Mira esa belleza. Ahora yo lo voy a cortar de esta manera para sacar cuadritos. Voy a hacer líneas y luego voy a hacer líneas pero hacia el otro lado. Luego lo empujo hacia arriba y me queda esta maravilla que voy a empezar a cortar. El repollo tiene diferentes nombres, así que si vas al mercado a comprarla, la puedes conseguir como col lombarda, col morada, berza morada o repollo morado. Momento de darle sabor y color a nuestra ensalada. Bueno, color tiene bastante, así que es momento de darle el sabor y vamos a empezar con el jugo de un limón pequeño. Ahora voy a agregar un buen chorro de aceite de oliva, que debe ser aceite de oliva extra virgen o virgen extra. Aquí en mi canal tengo un video excelente dándote unos tips que no te pueden faltar para que aprendas a diferenciar o comprar un buen aceite de oliva. Y si no lo consigues, no importa, aquí en la caja de comentarios me puedes decir: Paula, vuélveme a repetir los datos y te los repito. Pizca de sal y pizca de pimienta negra. Y llegó la hora del ingrediente secreto que le va a dar un toque a otro nivel a esta ensalada. Nueces, altísimo contenido de calcio que no te puede faltar nunca en tu dieta. Voy a agregar la mitad y la otra mitad la voy a dejar para decorar. Y esto le va a dar un toque crocante riquísimo. Listo. Momento de servir y mientras sirvo te voy a dar el último dato del video de hoy y es que el repollo es un ingrediente muy versátil que lo puedes consumir tanto crudo como cocido, en sopas o en ensaladas, en guisos y hasta en batidos. Y como toque completamente opcional, un poco de perejil o cilantro por encima. Hice esta receta con mucho cariño para ti, así que no te vayas sin suscribirte a mi canal. Dale un me gusta a esta receta y comparte el video para que llegue a más personas. Recuerda que tus dudas te las respondo en la caja de comentarios. Está buenísimo. Yo me quedo probando mi receta que está buenísima. Y si quieres una así de rica y aún más fácil, nos vemos en este video. Adiós.